Defensa informa que zarpó la corbeta Ara Robinson, dependiente del Comando de la Flota de Mar, para realizar una operación de vigilancia y control de los espacios marítimos bajo control operacional del Comando Conjunto Marítimo. Estas maniobras son fundamentales para conservar los intereses y recursos vitales de nuestra nación y son coordinadas por el Comando Conjunto Marítimo bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Recordemos que durante 2022, a lo largo de 105 días de navegación, se identificaron cerca de 2.000 contactos de superficie y se cubrió una superficie de 500.000 de millas náuticas cuadradas. Cabe destacar que durante el año pasado no se han detectado ingresos de buques ilegales dentro de la zona económica exclusiva, lo que evidencia cabalmente el éxito del trabajo de disuasión desarrollado durante ese periodo. La acción del Comando Conjunto Marítimo ha contribuido a lograr la alerta estratégica que el Sistema de Defensa Nacional necesita, en el marco del convenio específico de articulación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad sobre materias afines en vigilancia de aguas jurisdiccionales. Participó de forma activa en el control y conservación de los recursos marinos. Cabe destacar que el Comando Conjunto Marítimo fue creado el 23 de febrero de 2021, bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Cambiando de información, del 4 al 17 de enero se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, COECOPAZ, la reunión final de la Fuerza de Tarea Argentina 61, cuyos miembros serán desplegados en la República de Chipre. El contingente recibió instrucción por parte del personal del centro y se los evaluó en base a un ejercicio final con el objetivo de que el contingente aplique los conocimientos y las competencias adquiridas durante su permanencia en COECOPAZ. En esta ocasión serán 53 los hombres de la Armada Argentina que serán desplegados a la isla mediterránea para colaborar con el mantenimiento de la paz entre las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota.